y vamos a platicar ahora, mi querido Santiago Bissell, lo decías tú hace unos momentos, de la obesidad, de estas guías de práctica clínica de México para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Empecemos también hablando también de adultos y adolescentes y niños, en fin, porque esto nos compete a todos. Nos acompaña la doctora Marta Kaufer, ella es directora de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y la doctora Emma Chávez, coordinadora de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional también de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gracias por estar con nosotros, gracias a ambas. Gracias. A ver, Santiago, tira la primera. Tiro la primera. ¿Qué está regulando México para prevenir la obesidad? Empezamos fuertes. ¿Qué está haciendo México para prevenir estas cosas? ¿A qué nos volvamos obesos? Bueno, sí está haciendo cosas. Se han implementado una serie de estrategias en diferentes momentos. Por ejemplo, el etiquetado frontal de alimentos, que es de hecho muy polémico. Exacto. También impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos que tienen alto contenido de energía, es decir, que tienen muchas calorías por porción. Y sigue haciendo cosas. De hecho, en el mes de marzo, el día 29 de marzo, van a entrar en vigor unos lineamientos para evitar que al interior de las escuelas se puedan preparar, vender o llevar cualquier producto que tenga sellos de advertencia de estos del etiquetado frontal, o que incluso que no se van a poder llevar, los niños no van a poder llevar a la escuela preparaciones, refrigerios que tengan muchas calorías. ¿Les van a checar las loncheras? Se supone, va a haber toda una estrategia, primero obviamente de capacitación a los directivos, a los profesores, a los padres de familia y demás. Y bueno, aquí el secreto está en la capacidad de vigilar, ¿verdad? De vigilar que esto se cumpla. Ya alrededor del 2010 se publicaron unos lineamientos similares. Sin embargo, no hubo esta vigilancia, entonces no necesariamente, digamos, que funcionaron como se pretendía que funcionara. Pero bueno, es una buena idea, creo yo, el que los niños pues tengan una alimentación más saludable al interior de las escuelas, pero también creo que no hay que irse al extremo, ¿verdad? También hay que educar a los niños para que los niños prefieran cierto tipo de refrigerios para llevar a la escuela. Entonces, digamos que estas son 3 de las estrategias que se han ya implementado. Hay otras que están en puerta, ¿no? Sí, pues, áreas verdes para hacer actividad física en áreas comunes, también educación para padres, maestros. Creo que se han hecho muchas estrategias, se necesitan más. Realmente es un problema muy complejo y no podemos tratar una enfermedad desde una sola área. Tendríamos que sumarnos diferentes personajes del sistema público, privado, familiar, educativo para llevar esto a cabo. Además de que tienen que ser estrategias que estén concatenadas, o sea, no nada más evaluarlas de manera aislada, sino que tienen que entrar en vigor y estar vigentes de manera simultánea, todos los frentes de manera simultánea, y sobre todo que perduren en el tiempo y no que cada X número de años salgan nuevas ideas y sin evaluar si han tenido impacto las estrategias, simplemente se cambien. Entonces también eso es importante. A ver, yo tengo ahí una duda y un cuestionamiento importante. Hablamos de estas estrategias para, pues de alguna manera, que la gente esté consciente de lo que consume, ¿no? En este caso, por ejemplo, el asunto de los sellos, que pues es una buena medida. El tema de este asunto de vigilancia que se tiene que tener para poder hacer que los niños de alguna manera lleven una alimentación, una mejor alimentación, un mejor lunch. Sin embargo, lo que sí hemos notado al momento en el que nos encontramos como el segundo país con mayor obesidad, quiere decir que entonces estas estrategias no están funcionando o no han funcionado o no estamos conscientes de las mismas estrategias. Es decir, un papá sigue comprando las galletas que dicen exceso en sodio, en azúcar, en todo, y las compra y no le interesa. O sea, aunque vea los sellos. O sea, quiere decir que los sellos no están siendo un factor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tabaco.
cuando empezaron a poner estas iconografías de la chica que se está muriendo acá con un respirador, la gente abre su cajetilla de cigarro, saca su cigarro y guarda su cajetilla y la iconografía no le interesa. Entonces, de alguna manera, estas estrategias no están, pueden tener un beneficio, sí, pero a lo mejor está siendo mínimo. Yo no sé si tengamos que hacer alguna forma mucho más grande, más extensa, más ambiciosa de decirle a los papás, a la gente mayor, los niños están engordando. Nosotros papás, nosotros adultos, estamos engordando a los niños porque no estamos cuidando, porque le tenemos miedo a las refresqueras, le tenemos miedo a las paneras, le tenemos miedo para decirles, esto no puede seguir. Esto no se puede hacer. A la comida comercial, a la comida rápida, para decirle, oye, no puedes vender hamburguesas de ese tamaño. De hecho, en estos lineamientos que comentaba yo que van a entrar en vigor y que se publicaron en el Diario Oficial el día 29 de septiembre, el público los puede buscar, también implica el capacitar y el solicitar el apoyo de las escuelas. Otra vez digo, ahí la vigilancia es clave para ver qué es lo que se va a vender al exterior de las escuelas, en el entorno escolar. Otra de las estrategias que olvidé comentar hace un momento son las guías alimentarias para la población mexicana. Son unas nuevas guías alimentarias que se publicaron en el 2023 y que también contemplan desde la promoción de la lactancia materna, que también es una de las estrategias para prevenir la obesidad infantil, hasta obviamente pues muchos consejos, digamos, de cómo llevar una alimentación saludable e incluso cómo disfrutar en familia, ¿no? La preparación, la responsabilidad de preparar la comida y de consumir también alimentos y preparaciones amigables con nuestro planeta, porque ahora es parte de lo mismo, ¿no? La sostenibilidad. ¿Es parte de estas guías que se están presentando? No, las guías. No, es importante la pregunta que usted hace. Las guías es ya de manejo para las personas que tienen sobrepeso o obesidad. Y esto es en etapa adulta, ¿sí? Parte del grupo de trabajo de obesidad de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, cuando vio la misión y visión era, ya tenemos una prevalencia tan alta de sobrepeso o obesidad que no podemos primero dejar de tratar lo que ya hay. Y al mismo tiempo, hacer las medidas estratégicas de prevención. Y aquí está enfocada a primer contacto, lo definimos como grupo de trabajo, primer contacto, aquel médico no solo de primer nivel de atención, que es el que ve casi la mayoría de la población, sino también incluso primer contacto es aquel profesional de la salud que tiene muchísimas especialidades, pero que no sabe tratar la obesidad. Se enfoca, no sé, por ejemplo, reumatólogo experto en lupus, pero ya si el paciente vive con sobrepeso o obesidad, no sabe cómo abordar y tratar la complejidad de la enfermedad. Y eso es lo que trata este documento. De cruzar informaciones entre todos los expertos. Dar recomendaciones basadas en evidencia científica, y lo que hace es, se resume toda la evidencia científica y se le pone un peso a esa evidencia y una recomendación basado en cuáles son las características de los resultados del resumen de toda la evidencia, pero enfocado en la población mexicana, es decir, qué tan factible, asequible, costo efectivo, si es equidad de edad, sexo, grupo étnico, por ejemplo, rural, urbano, y al final esa recomendación se les ofrece a los médicos de primer nivel de atención. Por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso u obesidad, que están en una etapa pregestacional, es decir, antes del embarazo, y se desean embarazar las mujeres, deben ser atendidas por un equipo multidisciplinario en comparación de un seguimiento tradicional con su médico general o ginecólogo. Y cuando se revisa la evidencia se encuentra si hay diferencias o no. Y obviamente al encontrarse diferencias nosotros recomendamos que sí debe ser tratado por un equipo multidisciplinario porque mejora, por ejemplo, desenlaces en salud de la madre, pero también salud del bebé. Entonces, todas estas son 20 recomendaciones de práctica clínica basadas en otras guías internacionales que solo lo que hicimos fue adoptar, y 20 nuevas preguntas para México. Y eso es lo importante, es para que sea en nuestro contexto mexicano.
Y estas guías, lo que es interesante porque un médico, digamos, un nutriólogo, un psicólogo, no expertos en el tratamiento de la obesidad, pero que tienen contacto con pacientes que lo tienen, pueden tener, digamos que guías para saber desde el momento en que tienen el primer encuentro con el paciente, cómo es que lo van a evaluar, cómo van a definir qué tratamiento es el mejor para este paciente y cómo le van a dar el seguimiento. Vamos y regresamos con este tema justo. Gracias a las personas que siguen acá con nosotros. Como les conté, mi nombre es Santiago Bissell. En nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, continuamos con el tema de la obesidad con nuestras doctoras especialistas. Y les dije fuera del aire que ya tenía yo mi lista de preguntas. ¿Con cuál de las dos quieren empezar? Porque ya se las pregunté, pero me gustaría que escucharan ustedes al aire. ¿Con cuál quieren empezar? Bueno, a mí me gustaría empezar con la del mito que dicen que comer saludable es mucho más caro que comer chatarra. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo está la situación? Como bien dice, es un mito. Es un mito porque la gente piensa que el comprar productos empaquetados es más barato que comer frutas y verduras. Siempre ha habido esta idea en la gente que las frutas y las verduras son caras y que los productos naturales son caros. Sin embargo, incluso hay un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública donde se muestra que tener una dieta saludable es más barato que tener una dieta a base de productos industrializados. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, justamente en la clínica de obesidad, hicimos un estudio hace algunos años donde les mostrábamos a las mujeres, era un estudio con mujeres, cómo cuánto dinero se iban a ahorrar si hacían ciertas sustituciones de, por ejemplo, bebidas endulzadas, refrescos, jugos, productos empaquetados por alimentos de origen natural, o sea, alimentos naturales, y realmente el ahorro es notable. Realmente sí es un mito. La cuestión es también que la gente se informe, de preferencia consumir, por ejemplo, alimentos de producción local, que son más baratos, que sean de temporada, ¿verdad? Si yo voy a comprar un mango en diciembre, pues me va a costar carísimo. Claro. No tengo que comer mangos en diciembre. Sí los puedo comer, por ejemplo, en julio, agosto. Y lo mismo con el resto de las frutas y las verduras. Entonces, realmente sí es un mito. Comer saludable incluso ahorra dinero. Nada más hay que pensar cuánto podríamos ahorrar si dejáramos de, por ejemplo, consumir bebidas azucaradas y consumiéramos agua simple. Nada más ahí. Que no tiene que ser embotellada, que puede ser de filtro, ¿verdad? Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Ya escucharon, es un mito, entonces, por favor, vamos a empezar a comer un poquito más saludable. Y ahora, algo que me llamó mucho la atención dentro de la conversación es que te referiste a la obesidad como enfermedad. ¿Por qué deberíamos de tratar la obesidad como enfermedad? Bueno, es una enfermedad porque la persona que la vive, no hay una cura. ¿A qué me refiero? Si tú te pones a hacer un plan de alimentación, de actividad física, ¿cuál sería la respuesta natural? El individuo empieza a perder peso, a mejorar su calidad de vida, sus enfermedades derivadas del exceso de peso. Pero una vez que el individuo, si suspende un poco el tratamiento, nuevamente regana peso. Pero hay personas que incluso llevando estilo de vida saludable, tienen una ganancia de peso. ¿Por qué? Porque el cerebro ya registró ese peso. Causas son múltiples, o sea, genética, epigenética, biológicas, la edad, hormonal, o sea, es multifactorial la causa de la ganancia de peso. Pero ya que la persona lo vive, toda su vida lo va a tener. Y es una lucha crónica y es por eso que al igual que es la diabetes, la hipertensión u otras enfermedades crónicas deben de tratarse seriamente. Es muy común que las personas que viven con obesidad y están maltratadas en el aspecto de que no tienen un seguimiento a largo plazo. Okay. Y justo porque es una enfermedad es que se requieren de estas guías de práctica clínica para orientar a los profesionales de la salud a tratar a estas personas de una manera seria, de una manera basada en ciencia
y con las mejores prácticas y obviamente con lo mejor que se tiene disponible, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Quizá estas guías de práctica clínica no se van a poder aplicar al 100% en todos los servicios de salud. Sin embargo, es una invitación a los tomadores de decisiones para que tengan los insumos y el personal adecuado en todas estas clínicas que manejan personas que tienen obesidad para poderles dar una atención de calidad. Sí. Es también, es por una parte para los médicos, como decía aquí la doctora Chávez Manzanera, pero también para los tomadores de decisiones para impulsar que realmente se hagan los esfuerzos para tener servicios médicos de calidad que puedan atender a estos pacientes que requieren de una atención de largo plazo. ¿Y dónde van a estar estas guías? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo los profesionales puedan tener médicos, acceso? Exacto, ¿dónde las consiguen? ¿Cómo saben? Las guías son de acceso gratuito para toda la población. Están en una revista que se llama Current Obesity Report, pero usualmente si ustedes ponen en inglés guías mexicanas de obesidad, aparecen descargables gratis, y también una base de datos de PubMed, que es donde los médicos bajamos, o los profesionales de la salud, artículos. Pero sabemos que también no todos los profesionales de la salud tienen una capacidad en inglés. Sí queríamos que hubiera una permeación no solo en México, sino fuera del país, a otros países de Latinoamérica, y era a través de este medio, de estas revistas que son de alto impacto. Pero también la tenemos ya próximamente en español, en la revista mexicana de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición. También va a estar descargable, va a estar en 15 días, para que todos los que no tengan el conocimiento en inglés lo puedan descargar en español. ¿Qué tan importante es acompañar tu proceso con un psicólogo? Mucho. La obesidad se acompaña altamente de problemas de salud mental que no se diagnostica. Si ustedes evalúan a una persona que vive con obesidad, hasta un 30-40% pueden tener depresión, ansiedad, baja autoestima, pero también hay mucha cuestión de estigma, de discriminación. Y las estrategias de salud mental ayudan mucho, no solo a mejorar el estado emocional, sino dan herramientas conductuales, es decir, cómo nuestro día a día se va a nuestros hábitos de vida, en cómo comes, cómo duermes, cómo haces actividad física. Y las estrategias psicológicas ayudan mucho, de que tengas estructura, forma de hacer las cosas del día a día, y que eso pues no se vaya no solamente a la comida, sino a otras cuestiones de salud. Sí, es muy importante porque los pacientes, las personas que viven con obesidad y que tienen tratamiento, se pueden beneficiar mucho del acompañamiento de un psicólogo, porque les da herramientas para apegarse a los tratamientos también. Claro. O sea, para poder seguir las indicaciones y acoplarlas mejor a su manera de vivir. Entonces sí es útil. Ahora, me imagino que también en parte de estas guías existe una estandarización, es eso, homologar ciertos criterios de alguna manera, porque yo me encuentro con un nutriólogo que te dice, no sé, por ejemplo, es que los jugos son malos, no tomes jugos porque no es que cómete la fruta así, ¿no? Y otros que te dicen, es que no, la fruta no, yo te recomiendo el jugo porque con el jugo, y entonces de alguna forma también en ese asunto, en el manejo que se tiene para poder combatir la obesidad o el sobrepeso, sí tiene que haber también esta homologación. Sí, nada más es muy importante decir que las guías lo que tratan es de decir, individualiza, ninguna persona es igual. Entonces, si traes una dieta de moda cetogénica para todo mundo, no le va a servir a todos por igual. Y lo que sí decimos en las guías, lo que sí tiene las guías es justo una de las recomendaciones, es que no existe, porque realmente no hay evidencia de que haya una mejor manera de tratar la obesidad desde el punto de vista de nutrición, sino que hay diversas maneras, un poquito lo que estaba diciendo Emma, hay distintos abordajes
que pueden funcionarle a distintos perfiles de personas. Entonces, el que a una persona le recomienden que consuma más de esto y a otra que consuma menos del otro, o sea, dos nutriólogos diferentes, no necesariamente está mal. Claro. Siempre y cuando se haya hecho una evaluación del paciente, de la persona, y se conozca su perfil y se vea incluso sus preferencias y su estado de salud. Porque, por ejemplo, hay quienes son más adeptos a consumir, por ejemplo, pan dulce, ¿no? Que les encanta el pan dulce. Y hay quienes se van más por cuestiones más, digamos, saladas o que tienen más grasa, más que azúcar. Entonces, los dos abordajes pueden funcionar para tratar la obesidad, tanto una dieta baja en hidratos de carbono como una dieta baja en grasas. Ahí depende de la persona, de su estado de salud y de digamos sus que preferencias y de esta interacción con el nutriólogo para poder encontrar cuál es la mejor manera de abordar su situación, su enfermedad, y que además puede cambiar en el tiempo. No porque a una persona le prescribieron una dieta, por ejemplo, cetogénica, hablando de dietas, quiere decir que es para siempre. Puede haber, digamos que puede modificarse en el tiempo dependiendo de la evolución y de una serie de circunstancias que se van evaluando en el tiempo. Mi querido Valles Glass. Pues sí, creo que es muy interesante y es importante, ojalá puedan regresar y hablar más ampliamente porque sí creo, más ampliamente de este tema, porque sí creo que nos quedan pues muchas dudas. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, pero lo que sí es importante es eso. Por ejemplo, aquí nos preguntan, hago pesas en el trabajo, nos hicieron varios test escritos para salud preventiva, el departamento médico me mandó llamar y me dijeron que para 1.75 no podía pesar 95 kilos, que tenía sobrepeso de más de 20 kilos. ¿Por qué siguen usando estas famosas tablitas de pesos y medidas de los 70 y no se basan ya en el IMC de cada persona? Deben actualizarse. Marco Antonio Morales de Tijuana, lo que decían, ¿no? Sí. Ya de alguna manera ya es esta sí, eso forma ya es diferente. obsoleto. Sí, el índice de masa corporal pues ya se usa desde hace muchos años y no se debe usar en aislado, se utiliza con otro tipo es de... una herramienta más. Sí. O sea, tú como clínico tienes que usar tu peso para tu talla, te da una idea epidemiológicamente de tus riesgos para la salud. Pero también tiene que usar el clínico la circunferencia de cintura para evaluar riesgo cardiovascular, circunferencia de cuello, cuánta de su cuerpo, cuánto es grasa, y cuánto es músculo, claro. Cuánto es agua corporal total, dónde está distribuida la grasa. Dependiendo de la distribución de la grasa, te puede dar un riesgo mayor a la salud o menor. Entonces, realmente tenemos muchas variables antropométricas o clínicas para determinar los riesgos, más la parte bioquímica y todo el sistema de interrogatorio de preguntas que vamos a sacar del paciente para ver cómo vamos a iniciar los tratamientos. Pues muchas gracias, nos tenemos que terminar la entrevista. ¿Algún dato donde puedan, una red social donde los puedan localizar, donde puedan escribirles, donde puedan conocer más? Está en la página del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Está la sección de la Dirección de Nutrición y la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y rápidamente, en el Instituto Nacional de Nutrición, tenemos en el portal, abriendo el portal, un programa muy interesante que les recomiendo a la gente que se meta, que se llama Programa de Vida Saludable y Sostenible, y ahí hay muchas recomendaciones de alimentación, de hidratación, de sueño, etcétera. Gracias, doctora Marta Kaufer y doctora Emma Chávez.